María Rosa Montesinos, académica del Departamento de la Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿lo presenté bien? Bien, Rosa María. Rosa no María. Rosa. ¿Y qué dije yo, María Rosa? María Rosa, pero... Hay días que, es que los lunes, mira, los viernes la cabeza está cansada y los lunes está distraída. Sí, puede ser. Oye, Rosa María. Sí, Rosa María. Ya. ¿Qué pasa con este titular? La violencia. Es como que siento cuando yo vi que íbamos a hablar de este tema y que podríamos estar 3 horas aquí hablando. Sí, claro. Claro, o sea, la violencia, hay una violencia estructural que es de los colegios que además se avanza o se acrecienta post pandemia y que además se han dado respuestas que son sumamente localizadas y que no son capaces de mirar el fenómeno en su conjunto. Claro, Rosa María, cuando dices estructural, para entenderlo, es que en nuestras familias, en las casas, los niños están más estimulados a estar violentos, hay más permiso. Déjame contarte mi caso. Yo tengo 58 años. A mí, cuando yo estaba en quinto básico, el año 75, usted no había nacido, usted es una millennial, el profesor a mí me tiraba las patillas. Claro. Oiga, Larraín. Y hoy día yo creo que un profesor tiene que hablarle con cuidado al niño. ¿De eso es lo que estamos hablando estructuralmente? No, o sea, más complejo? Claro, es más complejo que eso. Efectivamente había una violencia, o sea, históricamente los espacios escolares son espacios que lamentablemente no están exentos de la violencia, tal como tú esa mencionas, u otros tipos, hay violencia política, hay violencia sexual y de género, que es lo interesante de ese estudio que la visibiliza. Hay varias, se cruzan además elementos de precariedad, se cruzan distintos elementos que se pueden analizar. Pero hay aumento además de denuncias, pero también existe una no normalización de la violencia. O sea, cosas que, lo que tú comentas, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás no parecía normal que se le golpeara a un niño, claro, hoy en día no son normales. Y lo que ha cambiado también es que la relación también estudiante-profesor también ha sufrido ciertas modificaciones. Entonces hoy día, por ejemplo, el concepto de la autoridad es un concepto que se tiene que validar de otro modo y no a partir de la violencia como se hacía hace años atrás. ¿Cómo se debería validar la autoridad? A ver, en general la literatura y los estudios, ¿qué es lo que dicen? Dicen que mientras más democrático sea el espacio y donde los espacios, estos espacios democráticos funcionen y no sean solo un espacio burocrático o de información, la violencia disminuye. Y eso, está en todos los estudios, es parte de... O sea, te lo digo en práctico como para que la gente lo pueda entender. Si los consejos escolares o las tomas de decisiones son solo un espacio formal donde se baja información, o sea, donde vienen los cuerpos directivos o la distinta instancia e informa lo que se va a hacer y no son espacios de diálogo, eso es un espacio formal. Entonces, en general, esas medidas se requieren para generar espacios que efectivamente sean colaborativos, donde la comunidad se haga cargo de sus distintas características y, por tanto, de respuestas institucionalizadas y no respuestas individuales. Y eso en la violencia debiese ser así, o sea, debiesen haber espacios donde uno pone el foco en cuáles son las causas de la violencia, cuáles son las respuestas que vamos a dar. O sea, es distinto si una institución, si un colegio, por ejemplo, dice yo voy a dar una respuesta punitiva frente a la violencia, o sea, punitiva lo digo como para explicar, más rígida, más duro, o voy a mirar qué es lo que está produciendo violencia en esos espacios. Y eso pasa con todo orden. Y además se visibilizan violencias que antes eran totalmente normalizadas, por ejemplo la violencia de género, donde además no existe una respuesta institucionalizada. A ver, los profesores no han sido formados, ya sea ni en su formación inicial ni en su formación posterior, para dar respuestas con respecto a la violencia y la discriminación, por ejemplo, en género, que salen las encuestas el 3%. Y la violencia contra los profesores, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Hay unos videos en que le han pegado? Es variado, claro, es variado. ¿Y cuál sería la razón de el aumento de violencia contra los profesores? O sea, yo creo que hay distintos elementos que cruzan. O sea, la precariedad es un elemento, las condiciones donde se encuentran sumergidas también las escuelas, que sea solo una mirada con respecto a los contenidos, o sea, con respecto a lo que necesita, o sea, o se debe aprender en la sala de clase, versus elementos, no sé, de educación emocional, de relación. Claro, en eso los colegios han quedado, seguimos con los contenidos, lenguaje, matemáticas,
y nuestros cabros necesitan hoy día una mirada mucho más integral de todo. Y el profesor además está en un espacio de agobio y también de no toma de decisiones, o sea, finalmente se considera como un aspecto técnico que es muy complejo también. O sea, si el profesor efectivamente pudiera mediar, pudiera generar actividades que permitieran el diálogo, que pudiera tener respaldo con respecto a sus acciones, con sus definiciones pedagógicas, donde él pudiera generar espacios reales y no solo tener la presión de pasar el contenido, porque finalmente eso es lo que tiene el docente hoy en día, tiene presión por pasar el contenido, da lo mismo si sus niños tienen o no dificultades, porque la presión institucional es usted tiene que pasar este contenido. Ahora, Rosa María, esto es como una cosa que viene de muchos años, pero hay un aceleramiento en los últimos años. Claro, porque también venimos de una época post-pandemia, donde las escuelas siguen funcionando de ese modo, donde además se puso el foco en la recuperación de contenidos, o sea, como si no hubiese existido una... Claro, aquí no pasó nada, entonces los niños tienen que aprender matemáticas, claro. Duplicamos para que cachen. Claro, donde los colegios además, o sea, también donde no se mira cuáles son los requerimientos, porque tenemos colegios en condiciones inhumanas a nivel de infraestructura, o sea, elementos que son, los colegios no tuvieron ni ¿cómo se llama?, mantención ni nada de eso, frente a, no sé, agobios que son generalizados. Entonces, como no se mira eso y además se analiza siempre desde un punto de vista patológico. Entonces, lo explico. Hay una situación de violencia, entonces es una situación puntual que afecta a ese niño o que no sé qué, o a este profesor, entonces ese profesor tenía unas características especiales que casi fue culpable de hacer. Entonces no se analiza el fenómeno en su profundidad. En eso. Oye, ¿y el tema de género? El tema de género es más complicado aún porque, lamentablemente, a ver, te lo voy a explicar así. Los niños a la edad que ingresan al sistema escolar, ellos traen sesgos de género, sesgos, estereotipos, de uno desde que nace, no sé si has visto estas fiestas para revelar el sexo de los bebés, o sea, uno desde que nace tiene patrones de comportamiento esperados con respecto al género. Claro. O al sexo. Que uno hubiera creído que en estos años cambiaba, o sea, hace 20 años, el chiste de la película de la ropa rosada o celeste era un chistecito. Y hoy día sigue estando muy, muy fuertemente. Entonces, el colegio, cuando recibe a los niños en su etapa de iniciación escolar, en vez de modificar estos sesgos de género, transformarlos, lo que hace es que aún más los fija. Y todo eso está muy normalizado. O sea, elementos que uno dice, ya, pero, no sé, por ejemplo, esta creencia de que los niños son más buenos para las matemáticas o las ciencias exactas versus las niñas. No es algo que se me ocurra a mí, esto es algo que está documentado. Por ejemplo, Jimena Súa revisó los portafolios docentes, ¿cierto?, de la Casa de Gabá y se dio cuenta que, por ejemplo, cuando se preguntaba en matemática, indistintamente el género o el sexo que tuviera el profesor, sistemáticamente elegía a niños versus cuando se pregunta el lenguaje, que sistemáticamente se elige a niñas. Porque está esta creencia de que los niños son más buenos para las matemáticas, o sea, cuando un niño es bueno, o sea, cuando un niño tiene buenos resultados en matemáticas, se dice, oye, qué inteligente este niño. Pero cuando una niña tiene buenos resultados en matemáticas, se dice, ¿qué estudió? ¿Te fijas? Y eso atraviesa todo el sistema escolar, desde casos muy groseros o muy traumáticos o muy dolorosos, como el caso, por ejemplo, de Matías, este niño que se suicida, o todos los sistemas de violencia de género que son muy fuertes, muy brutales, hasta sesgos que están súper normalizados que tienen que ver con habilidades. O sea, cuando damos, por ejemplo, cuando en la escuela se asigna actividades que son para el cuidado, se elige a las niñas versus, por ejemplo, los liderazgos o la utilización de los espacios. Por ejemplo, ahí estamos viendo la utilización de los espacios que en general lo ocupan los niños que juegan al fútbol y todo el resto, que también pueden ser niños, porque hay niños que no les gusta el fútbol, quedan en un espacio muy por el costado, no se ve. No sé. Y hay otro elemento también que analizar, por ejemplo, cuando tú analizas la doble jornada, es muy distinto analizarla desde el punto de vista de la profesora, que tiene doble, triple jornada, versus la del profesor. Los espacios de liderazgo dentro de las escuelas, quiénes son los directores, las lecturas recomendadas, o sea, cuántas científicas están presentes en el currículum, versus científicos. Qué sé yo, y todos elementos ya particulares, por ejemplo, las disidencias, el derecho a la identidad, esto de creer que además es una moda. Hay datos, por ejemplo, en la encuesta Todo Mejora del 2016, 59,2 me parece que la cifra, casi un 60% de los niños de la comunidad LGTBIQA+, tiene altos grados de depresión. O sea, cuando uno dice,
enseñar en la perspectiva de género en las escuelas no es que tiene directa influencia si usted va a aprender o no cierto contenido, cierta materia. Lo que va a pasar es que los niños no desertan, no tienen intento de suicidio, o sea, salva vidas. Claro, eso quiero decir, que es prioritario. Claro, y perdón, la violencia es más contra la violencia contra los profesores, contra las profesoras mujeres, claro, que contra porque, hombres, por la vulnerabilidad que uno diría. Y por la traducción también que hay en el género. O sea, el espacio docente es un espacio que es feminizado. Y que además tiene... Entonces hay muchas más mujeres hay muchas más mujeres, por lo tanto cuando vemos también... Pero además no está visibilizado, o sea, no se muestra como esa realidad. Por ejemplo, tiene cosas que son bastante dialécticas. Por ejemplo, un espacio feminizado, pero los cargos directivos masculinizados. Son los hombres, claro. Entonces tienes elementos que no te permiten hacer esos análisis. Sí. Y la violencia es una violencia que o sea, en este espacio no puedes no hacer el cruce de género con respecto a la violencia en los espacios docentes. Oye, Rosa María, otra cosa que me acordaba, en mi época el profesor decía algo y eso era sagrado. Claro. Entonces el profesor me decía a mí, Nicolás, te sacaste un 4, que eres muy pavo. Yo llegaba a mi casa y mi mamá y mi papá decían, que eres pavo. Claro. Hoy día el papá vuelve al colegio y le va a tirar la foca al profesor. Sí, eso cambió también. Los papás son súper agresivos también contra los profesores. Sí, no sé si hay estudios sí hay un estudio y en realidad hay violencia por parte de los apoderados, pero no es la mayor. Ya. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que sí también hay que pensarse todo el espacio escolar como un espacio a modificar. O sea, y eso es importante entenderlo, porque uno dice, también cae en esta dialéctica de decir, o de querer decir, no, pero es que antes era mejor. Y claro, no sé si mirar ese ejemplo es un buen ejemplo, claro. Nunca se puede mirar eso. Claro, lo que hay que mirar es cómo voy a legitimizar yo mi autoridad como docente. La voy a legitimizar como un espacio de referencia importante para ese otro que está en espacio de formación, sí, o va a ser un espacio solo autoritario. Porque sabemos que solo autoritario es una medida que es muy corta, que no tiene una construcción que va más allá. Y además sabemos que hoy día también hay una generación que está en crisis. Claro. O sea que hoy día, no sé, que hoy día decirle a un niño estudia porque esta es la única arma para sobrevivir a una sociedad, eso es... Claro. Los contenidos también están muy descontextualizados, claro, de lo que el niño necesita. O sea, hay un currículum que hay que revisar, sí, con respecto a ese tema. Llevamos años viendo quizás las charlas más vistas de TED y todo eso, son aquellas en las que nos dicen que la educación de nuestros hijos debe ser distinta. Claro. No todos metidos en una misma sala, todo. ¿Cuánto de eso se está cambiando hoy día? Te pregunto por Chile, más que la patriada de un profesor, o los ministerios están cambiando las cosas, ¿se están haciendo cambios en tomar en cuenta la emocionalidad en esa sala de clase? No, yo diría que hay un discurso que promueve eso, pero en la práctica no hay elementos... ¿Por qué cuesta tanto? ¿Le tenemos miedo? Porque te implica, o sea, modificar todo. O sea, por ejemplo, te implica cambiar, no sé, el número de niños por curso, revisar la estructura de los espacios educacionales, te implica revisar los contenidos, o sea... Pero eso es un liderazgo, es porque los políticos nos falta una cosa, alguien que diga, o sea, si el mundo cambió, lo seguimos educando, claro, para que sean robots, para que sean funcionarios de una empresa, pero el mundo está tan distinto, empecemos a cambiarlo. Y te parece como estos colegios hippies, y dicen, no, pero hay muchos de eso como que debiéramos, y pasan los años. Pero además tienes políticas públicas que uno no logra entender. O sea, por ejemplo, sacaron de obligatorio arte, ¿te acuerdas de educación física que fue hace un par de años atrás? Todos los espacios de educación cívica están cada día más, tienen menos espacio en el currículo. Entonces, por eso te digo, hay un discurso que supuestamente va en una línea más democrática, más integral, que además es una palabra que todo el mundo ocupa, pero cuando uno dice integral hay que caracterizarlo, hay que decir, ya, pero ¿qué significa en la práctica integral? Con las mismas notas. Entonces, castellano, claro, matemática. O sea, tienes que reducir el número, además el tiempo, o sea, estas jornadas tan extensas, poner solo cierto tipo de actividades, no priorizando la otra, hacer cruces de análisis, o sea, la cantidad, por ejemplo, de deporte que tienen en los colegios versus, por ejemplo, los índices de obesidad. O sea, nadie hace esos cruces como para pensar en un currículum que se requiere. Revisión de masculinidades. Sí, o sea, particulares, subvencionados. Sí, hay ciertas transversalidades. No hay ni una tendencia de alguien que esté empezando a salir. No, hay resultados de ejemplos exitosos. O sea, ¿qué es lo que te dice la literatura? Los ejemplos exitosos son espacios democráticos. Eso es como una premisa. Y eso es una premisa que opera.
también de conocimientos que sean contextualizados, o sea, no el conocimiento abstracto, sino que este conocimiento que sirve y que tiene una relación. ¿Qué más? Valorar la profesión docente, que esto no, o sea, si tú tienes a un profesor que efectivamente le valora su práctica pedagógica, te haces cargo de su formación posterior, validas lo que él, eso también tiene ciertas implicancias. Si tú tienes un profesor que permanentemente lo estás hostigando, difícilmente él puede ir construyendo estos espacios más seguros porque ni él está en un espacio seguro. Entonces, ahí tienes elementos que hay que analizar. Y este programa de noticias nos enteramos del problema en el norte, esta falta de infraestructura, no, fin eso de es año. Brutal. No hay nada que hacer, no nos van a salvar todos los 60 días que llevamos sin clase. No, a además la fuerza. en la propuesta, o sea, supuestamente en un sistema, en una propuesta de una nueva ley que iba a mejorar los espacios, tú ves que atrás, no, y la cantidad de, por ejemplo, comunas o municipios que no han pagado la imposición a los profesores, o sea, hay datos ahí que analizar que son relevantes. Hoy día debemos hacer un cambio que es central en la educación, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con mirar todo el fenómeno. Y tú ves que esta situación, por ejemplo, Atacama, es una situación que sigue y que no hay una respuesta que es institucional o no hay una respuesta que analice el foco. O sea, no tenemos, yo no le veo, o sea, a largo plazo hay que hacer modificaciones sustanciales con respecto a qué es con educación y con respecto al proyecto educativo que queremos como país. Sí. Que tiene que ver también de poner elementos pedagógicos en la discusión. Sí, y el ministerio hoy día con todos estos datos, todo esto, ¿viene alguna medida concreta, la violencia? Yo no la conozco, o sea, yo creo que siempre se mira como medidas que son muy vinculadas como a temas muy puntuales, muy punitivas, muy en casos muy específicos y no resuelven problemas en su raíz. O sea, yo creo que además las comunidades deben mirar el fenómeno desde su comunidad y dar respuestas que son institucionalizadas en ella. O sea, mientras más posibilidad de que la comunidad tome espacios de decisión conjuntos, eso funciona. Pero si tiene una comunidad que finalmente no tiene ningún poder de resolución, que tiene una precarización enorme, que ni siquiera le han pagado los sueldos a los profesores o las imposiciones, difícilmente vas a poder encontrar respuestas pedagógicas concretas. ¿Y hay algún país que hoy día, miremos, siempre escuchaba Nueva Zelanda, Finlandia, o sea, hay respuestas, pero sí. que nosotros estemos mirando algún modelo? No, yo creo que no se hace un análisis serio con respecto a medidas que se han, por ejemplo, que han funcionado. Se trajo ahora el tema de violencia interna, el caso de Islandia, ¿te acuerdas que se aplicó en algunas cosas? Que era darle más deporte a los chiquillos, pero era más antidroga y antialcohol, pero chorreaba en la violencia. ¿Algo claro, que pero se por esté aplicando ejemplo, algún modelo? mira, por ejemplo, si tú analizas la evaluación docente en países que tienen buenos resultados con educación, se hacen efectivamente evaluaciones a las y los docentes, pero estas evaluaciones no tienen, por ejemplo, una consecuencia directa en su sueldo, sino que sirven para analizar, son internas, no son publicadas, porque aquí además son publicadas, se hace, no sé, los colegios que tienen buenos resultados en el CIMSE, qué sé yo. El profesor no tiene un castigo, sino que las evaluaciones sirven para mirar el proceso y generar en conjunto. Claro. Entonces, ¿te fijas? Se trabajan con instrumentos que son totalmente distintos a los que tenemos acá. O sea, las pruebas estandarizadas, no sé si sirven para subir la calidad de la educación. Además, hay que analizar qué es calidad de la educación. Entonces, claro, si tú finalmente los análisis que haces son de instrumentos que son sumamente punitivos, o sea, que generan castigo, eso lo explico, eso significa punitivo, que no miran los fenómenos, que finalmente lo que hacen es que generan estándar, más que mirar los procesos pedagógicos, no hay no hay posibilidad, creo yo. Si fueras ministra de Educación hoy día, ¿qué medida tomarías hoy día? Pero contéstemelo a la vuelta, vamos a una breve pausa y Rosa María nos trae la solución al problema de la violencia en la educación. Vamos y volvemos. Estamos aquí con Rosa María Montesinos, académica del Departamento de Mujer y Género, Colegio de Profesores y de la Red de Educación No Sexista. Para que nos sigan en las redes. Para que nos sigan, por supuesto. Red de Educación No Sexista. Es que están interesantes los temas, ya van a escribir que interrumpo. Si fuera ministra, hoy día te dieron todo el poder, te llamó el presidente Boric. Rosa María, tome usted la batuta. ¿Qué harías hoy día?
Bueno, lo primero que haría es eliminaría... Al ministro. ¿No? No, es un chiste, es un chiste. No, sí, un chiste. No, o sea, ley de evaluación docente. Derogar esa ley. ¿Caché que los profesores, como que uno siempre de la ignorancia, dicen no queremos ser evaluados, no permiten ser evaluados? O sea, a ver, para que entienda la gente que no es profesora hoy día en sus casas, la ley de evaluación docente es un sistema que efectivamente evalúa al profesor, que tiene incidencia en su sueldo, su desempeño, que es además un sistema de agobio que tiene que hacer fuera de su horario de trabajo. O sea, esto afecta directamente además a las mujeres que tienen el espacio. ¿Pero eso está funcionando hoy día? Claro, pero no funciona, porque además, por ejemplo, han habido situaciones que son súper concretas en el tema de evaluación docente. Resultados, por ejemplo, una profe de educación física que se evalúa y le llega su resultado en ciencia. Y eso, o sea, más de algún caso, instrumentos que no corresponden, todo etcétera. Mal hecho. Los niveles además, de recursos que se analizan en montar este aparataje que a nivel nacional evalúa las y los docentes, pero además no genera ningún elemento que uno dice, ya, la evaluación docente dio esto y mejoramos en esto. Gracias, profesor, entonces usted se evaluó, entonces ahora vamos a generar medidas. Es solo una medida de agobio al docente, donde además esta nueva ley de evaluación docente, que salió a ser promulgada hace, no sé, 2 semanas atrás, menos, lo que hace es que elimina derechos de las y los profesoras. Entonces, lo primero que haría es sacar esa ley como elemento, generar espacio, o sea, con respecto a la violencia, revisar además la priorización que se hace de los contenidos, y ahí hay que hacer una revisión del currículum, del agobio laboral a las y los docentes, de los espacios democráticos, o sea, todo lo que es potencial, por ejemplo, el espacio de liderazgo entre otros alumnos, revisar la jornada escolar completa, que hoy día sabemos que es un desastre, que finalmente tenemos más de lo mismo y nos genera esta construcción de un currículum, de talleres, de escuelas abiertas, que fue todo el espacio que se prometió, que hoy día eso no existe. Entonces, recursos, o sea, tenemos colegios, por ejemplo, me contaba una profesora en Quinta Normal, un colegio que una población de 2.000 profesores y tienen 7 baños funcionando, o sea, de 2.000 alumnos, perdón, 7 baños funcionando, entonces tú dices... ¿Tienes alguna posibilidad de hacer clases? Todo lo que hemos escuchado a propósito de del norte es dramático, los baños, interruptores, realmente pura historia así. Plaga de ratones. Qué atroz. Sí, oye, ¿y hay una red no sexista? Sí, en la Redens, que la página es redens.cl, si pueden poner ahí abajito, sería genial. ¿Redens? Redens, sí, de Red de Educación No Sexista.cl, y ahí somos profesoras, que somos además voluntarias, que nos juntamos mucho con Jimena Súa, Jimena Súa es una profesora de Chile, que además es la que te decía que hizo todo este estudio de los sesgos de género en las dinámicas escolares, pero además revisión de currículum, planificaciones, capacitaciones, no sé, temáticas, qué hacer con circular 812, cómo implementar la circular 712, diversidad sexual y género, porque además hoy día tienes un doble elemento, que es el profesor tiene que implementar normativa, pero nadie lo ha capacitado en esta temática. Esto, mira, yo siempre pongo este ejemplo, yo soy profesora de artes, entonces esto como si a mí el director me dijera, mire colega, Rosa María, aquí tiene usted cuarto medio, entonces aquí usted tiene el libro de clase, entonces usted va a ser la profesora jefe, entonces además usted va a hacer matemáticas. Entonces yo le dijera, pero director, yo soy profe de arte, ¿cómo voy a hacer matemáticas? ¿Cómo voy a enseñarle? Ah, no sé, ese es su problema, no el mío. Entonces con el tema perspectiva de género, tenemos una política pública que implementar, o sea, ciertas normativas y derechos que son muy interesantes. O sea, el circular 812, si bien ojalá uno le gustaría que tuviera más elementos, es un resguardo de derechos que es súper importante como avance dentro de los espacios educativos, pero no tenemos profesores capacitados. O sea, todos los estudios, nosotros hicimos con la UNCE un estudio del 2019-20 y los profesores siempre se han capacitado en su horario personal, con sus recursos propios, y ellos saben que esto es un conflicto en el aula. Y ellos saben, además, se da una doble mirada. Ellos saben que las y los estudiantes saben más que ellos de este tema. Entonces, igual también es interesante desde esa perspectiva porque democratiza el poder. Claro. O sea, el profesor cuando le hablan, por ejemplo, de género, de diversidad, el profesor o la profesora aprende también de lo que ocurre con sus estudiantes. Entonces ya el saber o el conocimiento no solo está en el profesor, esa mirada como magnánima de sabiduría completa, sino que es un espacio que circula, claro, que yo dialogo con el otro. Señoras y señores, hemos estado con Rosa María Montesino. Ojalá que el Presi la haya visto, sí, la haya escuchado.
Un gusto, un millón de gracias. Porque mira, todo el mundo dice estos temas son importantes, y nadie los toma. Y nadie los toma y nadie los hace. Así que por eso está Rosa María aquí. Y nosotros nos vemos mañana, muy agradecido, encantado. Y mañana, martes, en otra emisión más de Not News. Nos vemos mañana. Chao, 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 chao. Chao.